Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en nuestro tercer capítulo del estudio de Salmos. Estamos en nuestro curso de Salmos y como un breve repaso, habíamos comentado lo que eran los Salmos. Me permití preparar un material para ustedes que voy a poner aquí en pantalla. Un momentito, estamos manipulando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos ver nosotros lo que es una definición de lo que son los salmos. Nos dice que es una colección de himnos, oraciones y enseñanzas sapienciales del pueblo de Dios, cantados en su mayor parte en el santuario de Jerusalén, lugar de culto nacional, donde Israel vivió durante siglos. Ahí alabó y aclamó a Dios, sufrió y se lamentó. Le dio infinitas gracias por sus incontables beneficios y celebró con inmenso júbilo la alianza que lo había constituido como el pueblo de la elección. Era el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el Salterio o libro de los Salmos consta de 150 piezas poéticas. Todas ellas eran cantadas, ya se los había yo comentado, tenían música, la cual se perdió porque en ese entonces no había manera de poder hacer la escritura, el registro de esta música. Fue a partir de que el tiempo se pierde y no, es irrecuperable. Después, ya en nuestra era, en el año 995 de nuestra era, fueron los monjes benedictinos los que empezaron a cantar estos salmos. Cantaban a capela. ¿Qué quiere decir? Sin música. A capela. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran las características de estos salmos? Bueno, eran cantados, eran unísonos, no se cantaban a doble voz, aunque se cantaban de forma coral. Era un grupo coral de monjes benedictinos, todos varones, no cantaban las mujeres. Era un grupo coral, pero cantaban a una sola voz, eran unísonos. Era un canto airoso, melismático, se cantaba en latín y únicamente manejaban 8 tonos. Por eso se siente que un salmo, además de que transmite mucha paz, armonía, son cantos, pudiese decir, monótonos, ¿no? Muy parecidos, porque únicamente variaban 8 tonos. Entonces me permití yo elegir un salmo a capela cantado precisamente por un coro de monjes benedictinos. Vamos a escucharlo y después les platico cómo fue evolucionando hasta nuestra actualidad el canto de estos salmos. Ustedes me permiten nuevamente, voy a ponerle esta pieza musical a capela, Salmo Benedictino. Es el Salmo 150. Aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores.
alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Este fue un salmo a capela, cantado por monjes benedictinos. Supimos nosotros, así se los platiqué, que fue precisamente un monje benedictino, Guido, él era de la Toscana, poblado de Arenzo, el que pone escritura a la música. Con el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XI después de Cristo, cuando Guido de Arenzo logra establecer una forma de registrar la música. Y los salmos obviamente fueron, ¿verdad? La música, el canto de estos salmos fue evolucionando. Con el tiempo se empezaron a cantar ya con música. Vamos ahora a escuchar el mismo Salmo 150, ahora cantado también con monjes benedictinos, ¿verdad? Pero ya tiene música, ya no es a capella. No quiero dejar de señalar que un salmo, como lo dijimos, es una oración. Nosotros cuando leamos un salmo, llegamos a aprender y cantamos un salmo, podemos entender eso, una oración. Es una oración inspirada por el Espíritu. Entonces, cuando cantemos un salmo, cuando leamos un salmo, cuando recitemos un salmo, hagámoslo con esa conciencia, con el conocimiento de que es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, con ese respeto, con esa seriedad, con ese corazón abierto, es que debemos escuchar este salmo. Vamos a aprovecharlo también. Nunca es un mal momento para la oración. Disfrutemos de este salmo. Es un salmo de alabanza, de los más hermosos. Precisamente es el último de los salmos. En total son 150 salmos. Bueno, este salmo es un salmo de alabanza. Tiene una frase para mí que me conmueve, que es enorme y dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Es una cosa hermosa. Escuchémoslo. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Nosotros debemos saber que el libro de los Salmos en hebreo se dice Tehillim. Significa himno o cánticos de alabanza. Sin embargo, no todas las piezas del Salterio son himnos. Mizmor es sinónimo de salmo, significa canto acompañado con un instrumento de cuerda. Esto quiere decir que cuando el salmo no era acompañado de música, era un sir o shir, que quiere decir cántico o canción. Y cuando este cántico o canción era de duelo, de dolor, de tristeza, de lamentación, se le conocía con el nombre de David. El salterio
tal vez a imitación de la Torá, fue dividido en 5 libros. No porque esta división fuera necesaria o porque cada uno de ellos tuviera algún significado especial, un libro diferente de otro, sino simplemente por imitación de la Torá. Nosotros sabemos que la Torá consta de 5 libros. Génesis, el segundo es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá hebrea. Bueno, de igual manera, a imitación tal vez de la Torá, el Salterio, el libro de Salmos, se dividió en 5 libros, separados por doxologías. Y así tenemos un primer libro de Salmos que iba del Salmo 1 al 41, el segundo que iba del Salmo 42 al 72, el tercer libro de los Salmos que iba del 73 al 89, el cuarto del 90 al 106, y por último el quinto libro de los Salmos que iba del 107 al 150. Ahora bien, si ustedes han observado su Biblia, si la tienen con ustedes, la numeración de los salmos, del 10 al Salmo 148, tiene un número y tiene un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a dar cuenta, o debemos saber, que la numeración de estos salmos es diferente de la Biblia hebrea, de la traducción de los 70s que se hizo, de esta Biblia hebrea, se hizo una traducción al griego. ¿Y por qué? Porque la numeración que se le dio, pues se cambió, porque se unió el Salmo número 9 y 10. Quiere decir, aquí tengo un cuadro, tenemos el Salmo número 1, 2, 3, hasta el 8, iban iguales. El Salmo número 10 unió el Salmo número 9 unió el Salmo 9 y 10. Por lo tanto, el Salmo 11 se convirtió en el Salmo número 10, que es el que encontramos entre paréntesis en nuestras Biblias. Observen ustedes su libro y van a encontrar que hay un número entre paréntesis. Se debe a esto. La traducción, ¿verdad?, fue la que unió el Salmo número 9 y 10. Hizo lo mismo uniendo el Salmo número 114 y 115. Aquí lo vemos. Aquí está el Salmo número 116, que lo podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, como el 114, 115. Ajá. Nosotros vamos a podernos dar cuenta entonces que aquí el Salmo 114 lo encontramos como el 11, 3a, y el Salmo 115 como el 13b, por lo que el Salmo 116 va a ser el 114, 115, como ya había yo señalado, para que entonces el Salmo 117 fuera en realidad el 116, y así se sigue hasta el 147, que va a ser el 146 y 147, para que luego se vuelva a empalmar ambas Biblias con el Salmo 148, 149 y 150, y ya aparecen idénticos. Bien. También el libro de los Salmos se encuentra dividido según el uso del nombre divino de Yahvé. Esto quiere decir, según la escuela, que puede ser la escuela yavista o la escuela eloísta, ¿verdad? Utilizaban el nombre divino de Yahvé o Elohim, ¿sí? Esto además, bueno, es escuela yavista o corriente yavista, escuela eloísta o corriente eloísta, por ahí tenemos también la escuela sacerdotal o corriente sacerdotal. Entonces, el salterio yavista lo encontramos que es del Salmo número 1 al 41. Porque ya el Salmo número 42 es de la escuela eloísta o corriente eloísta hasta el 89. Para que después del Salmo 190 al 150, con excepción del 109, volvemos a observar la corriente yavista, en donde el nombre divino es Shem. Nosotros sabemos que las fiestas religiosas se celebraban con cantos y danzas. ¿Sí? Los hebreos celebraban sus ritos religiosos, la fiesta religiosa a Yahvé, eran acompañadas con instrumentos musicales. Obviamente existió un grupo de cantores en el templo,
Y algunos cantores eran incluso familias. Menciona la familia de Asaf y la familia de Coré. En el libro de Salmos se mencionan estas familias. Los salmos número 89 y 88 mencionan a Emán y a Etán como autores de salmos. Los salmos 39 y 62 hablan de Yedutún. Señala que esta persona era el autor de estos salmos. Buen número de los salmos son de la época de la monarquía. Estoy hablando de la época de David, de Salomón. Varios mencionan al rey ungido. Estos salmos, que aquí les estoy poniendo en paréntesis, hablan de un rey ungido. Esta cuestión del rey ungido, ¿verdad?, va a ser motivo de estudio para que nosotros podamos entender y comprender mucho el concepto, la idea de lo que es el rey ungido, el Mesías. Para esto, obviamente, va a ser necesario que nosotros tengamos conocimiento de lo que ha sido la historia de la salvación. Después me reservo para hablar un poquito de esto. Tenemos que había cantos de subidas, ya habíamos dicho en el capítulo 1 de nuestro estudio, lo que son los cantos de subida. Esto lo cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a la ciudad santa, o sea, a Jerusalén. ¿Y a qué subían? Pues al santuario, al templo, a donde adoraban, ¿verdad?, a Yahvé. Esto nos hablan los salmos 189, 120, 134, que son llamados salmos o cantos de subida. Se cantaban mientras se iba subiendo al templo, ¿verdad? Los peregrinos lo cantaban. El Salmo 29 se cantaba el último día de la fiesta de los tabernáculos. El Salmo 30 se recitaba en la fiesta de la dedicación del templo, mientras que el Salmo 100 se interpretaba al ofrecer sacrificios de comunión. El pequeño Jalel, el Salmo 113, 118, así como el gran Jalel, que es el Salmo 136, se cantaba en la fiesta de Pascua. Hasta la fecha los judíos, cuando celebran su Pascua, obviamente tienen que recitar o cantar estos salmos llamados salmos, el pequeño de Jalel y el gran Jalel. Surgió un tercer salmo de Jalel o de Aleluya. El tercero se rezaba en las mañanas, por tanto se convirtió en la oración de las mañanas. Es la oración de las mañanas hasta la fecha de los judíos. Vamos a poder darnos cuenta de que hay salmos que se pueden atribuir a los siguientes autores. El Salterio Davídico. Muchos salmos, ¿verdad? Del 3 al 41 y del 51 al 72. Aclarando, esto no quiere decir que forzosamente su autoría fuera de David, considerando que todos son inspirados por el Espíritu Santo, pero esto no significa que porque esto diga Salterio Davídico, haya sido el rey David el que los haya escrito en puño y letra. No. Esto se refiere a que estos salmos posiblemente se escribieron durante su reinado o fuera de su reinado, fuera de su tiempo, en recuerdo a él, en recuerdo al rey David, o en recuerdo a su monarquía, a su reinado, haciendo memoria de sus conquistas, ¿sí? Después tenemos el Salterio de Asaf, que son aquellos salmos de números 50 y el 73 al 83. Después tenemos el Salterio de los hijos de Coré, que era una familia, la familia Coré. A la familia Coré se les atribuyen los salmos 42 al 49, así como el 84 al 85 y el 87 al 88. Así entonces, nosotros podemos darnos una idea de que los salmos tuvieron una evolución, fueron escribiéndose a lo largo de la historia. Repito, el salmo más antiguo es el Salmo de Débora. No quiere decir también que este salmo del Cántico de Débora esté en el libro de Salmos, está fuera de él.
y hay otros que están fuera del, que eran considerados como salmos, ¿sí? Los salmos utilizan diferentes géneros literarios. Y así tenemos, por ejemplo, que hay himnos de alabanza, alabanza gozosa, dirigida a Dios por los prodigios realizados en la creación. Su sabiduría, su grandeza de Dios era la que alababan, o alababan la liberación otorgada a su pueblo. Ejemplo de esto, y ahí menciono yo varios salmos. Y sí me gustaría entonces ya entrar de lleno a el análisis de salmos, el análisis, y bueno, repito, hay que hacer este estudio con mucho respeto, con mucho amor. Estamos hablando con Dios, estamos en oración cuando estamos leyendo o recitando un salmo. Entonces, vámonos, yo los invito a que abran su Biblia en el Salmo número 99. El Salmo número 99, como repito, es un salmo llamado de género literario himno. Es una alabanza. Entonces, voy a dar lectura. Dice, Dios, Rey justo y santo. Dios es santo. Si nosotros vemos Levítico 11, en su versículo 45, o Levítico 19:2, o Levítico 20:26, o nos vamos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a encontrar que Dios mismo nos dice cómo es Él. ¿Sí? Si nosotros le preguntáramos o preguntáramos cómo es Dios, y nosotros hemos hecho lectura y estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos una respuesta dada por Dios mismo. Dios nos dice, yo soy santo. Dios es santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos un salmo, necesitamos leerlo de manera conjunta. La Biblia, lo he dicho, no es un libro, palabra de Dios, que se pueda leer de manera aislada el libro de Salmos, de manera aislada el libro de, no sé, Génesis, o de manera aislada el libro de Romanos. Es una obra literaria inspirada por Dios que se debe de leer, ¿verdad? De manera conjunta, conectando, relacionando, yendo de la lectura de un salmo a la lectura, en este caso, de Levítico 11:45, que nos va a explicar cómo es Dios. Dios es santo. Entonces, este salmo dice, Salmo 99, Dios Rey justo, santo. Y dice, Reina Yahvé, tiemblan los pueblos, entronizado sobre querubines, vacila la tierra, grande es Yahvé, Sión. Ustedes recuerden, yo les había dicho lo que era Sión. Sión es Jerusalén, la ciudad santa. Cuando nosotros veamos esta palabra en la Biblia, se está refiriendo a Jerusalén. Excelso sobre todos los pueblos, alaben tu nombre, grande y terrible, Él es santo. Poderoso Rey que ama la justicia, tú has establecido la base del derecho, juicio y justicia ejerces en Jacob. Cuando encontremos la palabra Jacob, se está refiriendo no a Jacob, el hijo de Isaac, ¿no? No. Nosotros sabemos que, bueno, el padre, el patriarca fue Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, que fue precisamente Jacob. Y cambia su nombre, Dios le cambia su nombre por el nombre de Israel. Jacob tiene 12 hijos y de él vienen las 12 tribus de Israel. Aquí sí quiero hacer notar lo siguiente, para poder entender mucho los salmos y en general la lectura de la Biblia, tenemos que conocer la historia de la salvación. Y aquí aprovecho la oportunidad para hacer una aclaración, porque yo en capítulos anteriores referí que era necesario conocer cuál fue la historia de Israel, cuando esa historia no ha terminado. Entonces, quiero aclararlo, debo aclararlo, tal vez fue un poco imprecisa el Señor de Cristo. La historia de
de la salvación no ha concluido. La historia de la salvación la desencadena Eva, o Adán y Eva. ¿Cómo? Cuando desobedecen a Dios, cuando faltan a su mandato. Dios es santo y con él no puede estar el pecado. Adán y Eva habían caído en pecado de soberbia. Entonces tuvieron que salir, ¿verdad?, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y ahí se desencadena la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios les promete esa salvación. Encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Esto está en Génesis, cuando Dios le dice enemistad, se refiere hablándole al maligno, ¿verdad? Representado en esta narración por la serpiente, le dice enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, ¿verdad? Su linaje te pisará la cabeza, tú lastimarás su la primera promesa de salvación que Dios le da al hombre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como esto, llamado como protoevangelio, la primera promesa de salvación, protoevangelio, porque es una buena noticia, ¿verdad? Antes de la buena noticia, que es el evangelio. Ahí se desencadena la historia de la salvación y empieza a transcurrir con el tiempo esa historia de salvación, ¿sí? Hasta llegar al tiempo de Abraham, que le da la promesa de que que va a bendecir su descendencia y que va a ser tanta como las estrellas del cielo. Y esa misma promesa después se la da a su hijo Isaac y después a Jacob. Y esa bendición, esa promesa se transmite, se sostiene a los 12 hijos de Jacob o Israel, que es el nombre que Dios le da después a Jacob. Esa bendición sigue, se transmite a sus 12 hijos, que después son los que establecen las 12 tribus de Israel. Aquí debemos recordar que desde entonces ya estas tribus, ¿verdad?, sabían de la existencia de un Dios, ¿verdad?, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que no sabían cuál era su nombre, hasta que Dios revela su nombre a Moisés. Y continúa la historia de la salvación, ¿verdad? Moisés en el desierto, después de haber sacado de Egipto al pueblo, ¿verdad? Que se llamaban en ese entonces hebreos, porque no tenían tierra, no tenían un lugar propio donde establecerse. Entonces se llamaban hebreos porque venían del otro lado del río, pero no tenían tierra. Entonces esto sucede hasta que logran entrar a la tierra prometida y establecerse en la tierra prometida, que es Canaán. Entonces ahí en Canaán se establecen las 12 tribus y se convierten ya después en lo que vemos fueron llamados israelitas. Dejan de ser hebreos, dejan de ser aquellos que son del otro lado del río, se convierten en Israel. En esa historia de la salvación, sabemos que el pueblo hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, Israel se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Que el reino del norte cae primero bajo la dominación asiria, que posteriormente cae el reino del sur en la dominación de Babilonia, y que posteriormente después, ay, qué pleonasmo, posteriormente son Ciro el Grande con los persas, que vienen a liberarlos de la dominación babilonia, pero dominándolos los persas, les permiten, ¿verdad?, ser repatriados, o sea, regresan nuevamente a Jerusalén. Jerusalén, que la encuentran pues destruida, devastada, el pueblo, el templo se había destruido, la muralla igual, y sin embargo, el pueblo judío regresa a Jerusalén, que es la ciudad santa, y ahí reconstruyen el templo. Después viene la dominación griega con Alejandro Magno. Después de Alejandro Magno a su muerte entra la época helenística y hasta el año 63 a.C. llega la dominación romana. Esta dominación romana pues dura hasta la época de la plenitud de los tiempos, o lo que conocemos como la plenitud de los tiempos, que es cuando nace.
empieza la plenitud de los tiempos, terminando la época de la plenitud de los tiempos, el día de su ascensión, para exaltarse y glorificarse en la derecha del Padre. Ahí termina la plenitud de los tiempos y continúa esta historia de la salvación. Entonces, la salvación que continúa para dar paso al crecimiento de la iglesia cristiana. Se empieza a extender, ¿verdad? Obedeciendo el mandato de Jesús, el encargo de Jesús que había dado a sus apóstoles de que llevaran su enseñanza hasta los confines de la tierra. Entonces los apóstoles inician su misión apostólica llevando la palabra de Dios enseñada por aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Esta palabra se extiende por todo Europa, Asia Menor. Ellos dicen, llega hasta los confines de la tierra. En aquel entonces, para ellos, los confines de la tierra eran Roma. ¿Sí? Después se dieron cuenta que era un poquito más para allá, España. Entonces, se tienen datos de que posiblemente llegaron a España, ¿verdad? Pero bueno, los apóstoles llevando la palabra a todo cuanto quisiera escucharla, es que se da este enorme crecimiento de nuestra iglesia cristiana. Pero eso no quiere decir que ya haya acabado o haya terminado la historia de la salvación. La historia de la salvación no ha terminado. Nosotros mismos somos parte de esta historia de salvación que va a concluir con la parucía. Esto es la segunda llegada de Jesucristo nuestro Señor, que llegará para establecer su reinado, ¿verdad? Que ya él ya venció, él está ya glorificado y exaltado a la derecha del Padre, pero estamos en espera de su segunda venida. Ahí ves cuando termine la historia, cuando al fin podamos llegar a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestra lectura del Salmo 99, nos vamos a dar cuenta que para comprender este salmo, pues tenemos que tener conocimientos, ¿verdad?, de lo que ha sido la historia de la salvación. Porque este salmo dice en el versículo 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Yahvé y él les respondía. Analicemos este versículo 6. ¿Quién fue Moisés? El padre de la ley. ¿Sí? Moisés. ¿Quién fue Aarón? Aarón, el hermano de Moisés, sacerdote. ¿Sí? El sacerdocio se le encargó por designio de Dios a la tribu Leví. Ellos eran de la tribu Leví. Aarón era de la tribu de Leví. Miriam, su hermana de Aarón y de Moisés, eran de la tribu de Leví. Pero el sacerdocio se le encargó a la tribu de Leví, varones, en este caso a Aarón. ¿Quién era Samuel? Bueno, Samuel era profeta. Entonces, fíjense, este es el versículo 6, la riqueza y el mensaje enorme que tiene al referir a Samuel profeta, a Aarón sacerdote, a Moisés, ¿verdad?, padre de la ley. Vuelvo a leer el versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Yahvé y él les respondía. Invocaban su nombre y él les respondía. Vamos a seguir la lectura y lo vamos a comprender. Les habló desde la columna de nube. El que no sepa o no haya leído Historia de la Salvación no va a comprender esto. Está diciendo, les habló desde la columna de nube y ellos guardaban sus dictámenes, la ley que él les entregó. ¿Bien? La historia de la salvación nos enseña, nos muestra que Moisés recibió, ¿verdad?, la ley, recibió las tablas de la ley. Dios escribió en piedra, ¿verdad?, de su propia mano, el llamado decálogo, piedra, y le fue entregado esto a Moisés. También sabemos que después Dios pide que le hagan el tabernáculo, que construyan una tienda, ¿verdad?, es que después fue llamada la tienda del encuentro o tabernáculo, que era donde Yahvé Dios hablaba con Moisés. Ahí hacía presencia Yahvé y hablaba
dice la Escritura, cara a cara con Moisés. Cuando esto ocurría sobre el tabernáculo o la tienda del encuentro, ¿verdad? Se levantaba la llamada columna de nube. Esto era señal de que en ese momento Yahvé estaba, ¿verdad?, haciéndose presente de manera sensible, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que era una teofanía, una manifestación de Dios sensible. En esa teofanía, ¿verdad?, se mostraba esa columna de nube, era cuando hablaba con Moisés en el tabernáculo. Entonces, sabiendo esto, a la lectura de este salmo, pues la comprensión es diferente, ¿verdad? Dice, les habló desde la columna de nube y ellos guardaban sus dictámenes y la ley que él les entregó. Está refiriendo al decálogo de los 10 mandamientos. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías, eras para ellos un Dios de perdón, aunque vengabas sus delitos. Aquí, mis amores, tenemos que hacer nuevamente esa lectura, ¿verdad?, concordante, sincronizada de todo lo que es la palabra de Dios. Para poder comprender este versículo 8, la lectura de Éxodo 32:11 es necesaria. Si nos vamos al versículo Éxodo 32:11, nos vamos a dar cuenta que es el momento en el que Moisés está en el Horeb. ¿Qué es el Horeb? Era un monte que se encontraba en el desierto de Sinaí. Muchas personas lo identifican como el monte Sinaí, cuando lo correcto es que el desierto se llamaba desierto de Sinaí, y en ese desierto estaba el monte que se llamaba Horeb, que fue donde subió Moisés y a donde Yahvé, Dios, le dio las tablas de la ley o el decálogo. Entonces, nosotros sabemos que Moisés tardó 40 días en el monte Horeb, mientras el tiempo que Dios le daba estas tablas. En tanto, el pueblo hebreo estaba acampado, ¿verdad?, a cierta distancia cercana a este monte, empezaron a pensar o a razonar, es que ya se tardó Moisés, seguramente ya murió, es que a lo mejor no regresa. Y ellos en ese no viene, no está, acuden a Aarón, que es el hermano de Moisés, y le dicen, vamos a fabricarnos un Dios, que a lo mejor Moisés ya no viene. Bueno, ¿verdad?, siendo hermano de Moisés, les dice, ok, traigan lo que tengan ustedes en oro, fundimos el oro y hacemos un becerro, llamado becerro de oro. Bueno, pues así. Fundieron el oro, fabricaron una pieza de oro en un becerro y empezaron a adorarlo y a decir que ahí estaba ella. Obviamente esto, pues es algo y que falta, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Le comunica Yahvé Dios a Moisés lo que estaba ocurriendo. Moisés baja del monte Horeb, sabemos que se enoja, arroja las tablas, las rompe, piedras donde venía escrito el decálogo, y muestra su enojo, obviamente la ira de Yahvé al haber hecho este acto de adoración a una pieza fabricada por mano humana, como es un becerro de oro. A esto se refiere, a este momento de Éxodo 32:11, se refiere este versículo 8, cuando dice, Yahvé Dios, tú les respondías, eras para ellos un Dios de perdón, aunque vengabas sus delitos. Entonces, a eso se está refiriendo. Que había un acto de pecado, de ofensa hacia Dios, pero que los perdonaba. Aquí tendríamos que irnos forzosamente, ¿verdad?, a leer Éxodo 34, versículo 6, ¿verdad?, en donde nos dice cuáles son los atributos de Dios. Vámonos, por favor, tomen, si están ahí conmigo, recomiendo siempre tengan junto a ustedes la Biblia. Y vámonos a Éxodo 34:6. ¿Qué nos dice Éxodo
34:6. Moisés, Yahvé, perdón, pasó por delante de él, o sea, de Moisés, y Moisés exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. ¿Qué quiere decir? Que Dios castiga. Aquellos que dicen, no, Dios no castiga, así castiga. Pero escuchemos cómo castiga. Dice, no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí nos vamos para atrás y decimos, ¿cómo va a ser esto? No es así. Vuelvo a repetir. Tenemos que hacer una lectura, ¿verdad? Relacionada. Este versículo de Éxodo 34:6 al 7, tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Yéndonos también a Deuteronomio 24:16. Vámonos a 24:16, por favor. ¿Sí? Deuteronomio 24:16 nos dice lo siguiente. Dice, no serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, y los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. Al mismo tiempo, para terminar el análisis de este mismo versículo de Éxodo 34, tendríamos que leer a Ezequiel 18:4 y luego Ezequiel 18:20. Vámonos, por favor, entonces, a Ezequiel. ¿Sí? Está más adelante, ¿verdad? Ezequiel, por favor. Dice así. Entonces, tenemos que hacer la lectura de Ezequiel 18:4 y dice, mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la vida del Hijo, mías son. El que peque es quien no. Nos vamos a Ezequiel 18:20 y dice, el que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su mal. Entonces, haciendo una lectura sincronizada de todas estas citas, nos vamos a tener que dar cuenta, conociendo la historia de la salvación, que Dios fue dando su palabra, se fue revelando al pueblo poco a poco. La revelación de Dios no se dio en un solo momento, de golpe, no, fue dándose poco a poco, de acuerdo, como ya dije, a la necesidad del pueblo hebreo. Entonces, es así, con este tipo de lectura, como debemos nosotros estudiar y orar los. Y bueno, tenemos ya el fin, el término de nuestra plática de hoy. Muchas gracias. Vamos a leer este salmo ahora ya de manera diferente. Y los salmos siguieron evolucionando, no tanto en la oración, su contenido, sino la forma de orarlos. Les presenté al principio de esta plática cómo se cantaban a capela, les presenté después cómo los monjes benedictinos empezaron a cantarlos con música, y hoy en día se siguen cantando con respeto, con amor, como una forma de comunicarse con Dios, una forma de hacer oración a Dios. Es así como me permití ahora darles una versión más moderna ya de la interpretación del canto, ¿verdad? De la oración que se hace de este mismo canto, de este mismo Salmo 105. Es con una filarmónica. Ojalá y les guste, se las pongo ahorita en audio, en video. Con ella me despido, no sin antes agradecerles la bondad de su asistencia
e invitándolos para que estén con nosotros en nuestro cuarto capítulo. Me despido y los dejo con esta hermosísima interpretación. Con mucho respeto la escuchamos en oración a Dios, Salmo 105.